Muy buenas tardes a todos. Somos el equipo número 3 de la materia de análisis crítico de la arquitectura y el arte 2, a cargo del arquitecto Iván Lucero. Hoy le venimos a presentar la exposición del tema Bernini y el esplendor del barroco. Estamos conformados por Cristóbal Carvalho Delgado, Sánchez Miján Cosqueila y su servidor Ricky Cruz Ibarra. A continuación los dejo con mi compañera Keila. Yo les hablaré sobre Gian Lorenzo Bernini. Él nació en Italia en 1598 y falleció en 1680. Bernini fue un arquitecto, dibujante y pintor. Bernini fue un verdadero hombre del Renacimiento en el Barroco y rozó la genialidad en todas las artes que cultivó. Pero en lo que más destacó este artista básico de la historia del arte universal fue en el terreno de la escultura. Se dice que Bernini no tuvo rival en esta disciplina durante el siglo XVII, pero luego de sonada la rivalidad con Borromini, el otro gran artista romano de la época, que se dice que era más arisco y menos carismático. En sus obras es donde pone visible el acento del dramatismo y la narrativa. Se muestra de forma clara la psicología de los personajes, ya sean mitológicos o religiosos. Esta caracterización psicológica de los retratos que Bernini esculpe repletos de fuerza interior, junto a la delicadeza de los acabados, se da un naturalismo extraordinario. El frío mármol parece cobrar vida en manos de este artista. Aquí se ve evidente la influencia de los clásicos y Miguel Ángel, pero también del naturalismo de sus colegas barrocos. Incluso pintores como Caravaggio, del que admira su materialidad y sus claroscuros, que él adopta para la escultura si no hubiera barreras entre las diferentes disciplinas artísticas. Bernini fue uno de los artistas que inició la revolución desde la tradición. Sus santas en éxtasis son lo que hoy en día vemos en modelos erotizadas de publicidad. Bernini fue un revolucionario en muchos campos del ámbito escultórico. Para empezar, fue él quien acercó la obra al espectador, haciéndolo partícipe de la acción, rompiendo las fronteras tradicionales del arte. Como buen barroco gustó del movimiento. Sus ropajes, por ejemplo, ya no caen en grandes pliegues a la manera clásica, sino que los retuerce y deforma para incrementar el dinamismo y la agitación. También resultan sumamente novedosas las complejas relaciones entre la escultura y el espacio circundante. Bernini concibió muchas de ellas para ser observadas desde un punto determinado. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Cristandi. Orígenes y aprendizaje de Bernini. Bernini nació en 1598 en Nápoles, ciudad natal de su madre Angélica Galante. Su padre era el escultor Pietro Bernini, nacido en la Toscana, en la población de Sesto Fiorentino, que se había trasladado a Nápoles para trabajar en las obras de la Cartuja de San Martín. En la ciudad conoció a Angélica Galante, con la que se casó. La familia, cuando Gian Lorenzo tenía 6 años, se trasladó a Roma, donde Pietro trabajaba bajo la protección del cardenal Caffarelli Borghese, a quien muestra el precoz talento de Gian Lorenzo. La Roma de inicios del siglo XVII era la ciudad de un fervor artístico excepcional, novedoso y revolucionario, que acogía artistas de toda Europa. En una continua confrontación de ideas y experiencias artísticas, en este ambiente trabajaron maestros como Caravaggio, Annibale Carracci, Peter Paul Rubens, quienes abrieron la senda del barroco. Recibió las primeras enseñanzas de su padre, el escultor manierista Pietro, cuya influencia también se notaría en las primeras obras de Gian Lorenzo. A su lado, el joven Bernini aprendería la organización de un taller colectivo. En el futuro dirigiría muchos
y la fusión interna de un proyecto arquitectónico con la iconografía, la escultura y la pintura. Pietro Bernini se instaló en Roma el año de 1605 para trabajar en las obras de Paulo V. Realizó, entre obras, el relieve de la Asunción de la Virgen en el baptisterio de la Basílica de Santa María la Mayor. También participó en la construcción de la Capilla Paulina, proyectada por Flaminio Poncio, para albergar la tumba de los papas Paulo V y Clemente VIII. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Ricky. Yo les hablaré sobre las primeras pinturas en consideración. Las obras de Bernini ya se revelaron desde un principio su enorme talento. En su primera fase estilística, Bernini demuestra un interés y un respeto absoluto por la escultura helenística, que en otras obras imitan a la perfección el estilo antiguo. Son del periodo del Ángel con el dragón. Esta misma es una escultura de Pietro Bernini y su hijo Gian Lorenzo. Tallaron este niño de mármol con un dragón en el palacio de Maffeo Bernini, que demuestra que Hércules demostró su fuerza divina incluso cuando era un niño al matar serpientes venenosas. Aparece como un niño travieso que sonríe, se siente con un dragón y le rompe la mandíbula con las manos desnudas. Comúnmente en la estatuaría helenística, el tema de Hércules y la serpiente se revivía a principios de la escultura del siglo XVII. Y la siguiente es la de la fauna entretenidos por Cupido. Esta fue ejecutada durante los años 1616 y 1617, cuando ya Lorenzo todavía no había cumplido los 20 años. Actualmente se encuentra en el colegio del Museo Metropolitano del Arte de Nueva York. En cambio, obras creadas por el secretario Gian Lorenzo son la Cabra Maltea, en 1615. La Cabra Maltea es una escultura barroca de Gian Lorenzo, bajo el patrocinio del cardenal Borghese, sobrino del Papa V. Sus primeras obras eran piezas para decorar jardines del cardenal. Esta obra destacaba por ser la primera de Bernini, realizándolo con tan solo 18 años. El mito de la cabra maltea es una leyenda heredada de la mitología griega y posteriormente adaptada a los romanos, que dicen que la maltea es la cabra que alimentó con su leche a Júpiter, el dios de la mitología griega, que jugando con ella le había roto uno de sus dos cuernos. En agradecimiento al cuidado desinteresado que tuvo con él, Júpiter transformó este cuerno en una cornupia, que es el cuerno de la abundancia, como un símbolo asignado a la mayoría de las personificaciones romanas, el cual es visible en todos los reversos de las monedas. Entre 1621 y 1625, Bernini realizaría obras de un tamaño que le darían mayor fama. Se trata de los 4 grupos borgesianos. Esos 4 grupos borgesianos estaban basados en temas mitológicos y bíblicos, encargados por el cardenal Borghese. Las obras en cuestión eran Eneas, Aquines y Acestino, basado en Eneida, el rapto de Proserpina y de David, y el Apolo y Dafne, que son mostradas aquí mismo. A continuación los dejo con mi compañera Kailas. Hablaré sobre el papado de Bernini. Durante su vida, Bernini gozó del favor y la protección de 7 papas, para los que realizó numerosas obras. Sin embargo, fueron 3 los mayores obras que le encargaron. En 1623 fue un año crucial para la suerte de Roma, también desde el punto de vista artístico. Maffeo Barberini fue elegido con el nombre del Urbano VIII, un pontífice ambicioso, amante de las artes y gran admirador de Bernini, el cual le otorgó el cargo del arquitecto de Dios. Le consideraba el artista para realizar sus proyectos urbanísticos y arquitectónicos, para dar forma y expresión a la voluntad de la Iglesia, y representarse a sí misma con la fuerza triunfante a través de obras espectaculares, con un marcado carácter comunicativo, persuasivo y celebrativo. El primer encargo de Bernini fue en 1623 y fue la estatua de Santa Viviana en la iglesia de Santa Viviana en Roma,
que incluía el proyecto de la fachada y una estatua de la santa en un momento de éxtasis. Aquí se da un giro mayor hacia la expresividad, con efectos acentuados del claroscuro, y dialogan con la pintura de Pietro da Cortona, otro protagonista del barroco romano. La asociación artística de Urbano VIII con su artista predilecto culminará en la Basílica de San Pedro, la basílica surgida sobre el lugar del matrimonio del apóstol San Pedro, que representaría el renacimiento de la Iglesia y su reivindicación moral y espiritual tras la crisis del siglo anterior. En 1630 comienzan las obras del Palacio Bernini, comenzadas por Carlo Maddeno. Contó con la colaboración de Francesco Borromini, que pronto se convertiría en su rival. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Cristandi. El esplendor del barroco. El barroco, además de ser un movimiento de gran importancia para las artes plásticas, también fue un movimiento cultural que se extendió a la literatura, arquitectura, danza y música. Se considera dentro del barroco toda manifestación artística que va desde el 1600 hasta 1750 aproximadamente. En el arte surge el barroco, que pretende a grandes rasgos mostrar la importancia de lo que se cree con un arte grandioso como la misma fe. Además del problema que enfrenta la Iglesia, las demás estructuras de poder, como las monarquías europeas, también resienten la crisis y pretenden manipular a la Iglesia. Todo esto lleva a buscar que todos trataran de mostrar su poderío a través del arte, haciendo de este un modo de propaganda. Este fue el principal motivo por lo que el arte barroco, tanto religioso como civil, fuera tan espectacular, recargado y exuberante. El arte barroco sirvió especialmente a la Iglesia Católica y a los monarcas absolutos. Durante el barroco, la arquitectura, la escultura y la pintura se unieron estrechamente para crear la obra de arte total. La pintura y la escultura se integraron en la arquitectura, abandonando su carácter decorativo y coincidiéndose como elementos de la presentación que se llevaba a cabo dentro de del gran teatro arquitectónico. Las características generales del barroco. Como consecuencia de la crisis cultural del siglo XVII y XVIII, el arte se ve obligado a cambiar sus formas plásticas, dándose principalmente una ruptura con dos de las características más importantes de los movimientos artísticos anteriores: Renacimiento y manierismo, la armonía y la sencillez. En general, se presentan las siguientes características. Se pasa de lo estático a lo dinámico, de la pose rígida al movimiento, de lo sencillo a lo profundo, abundante, exuberante, excesivo. Se da el gusto por el efecto y los contrastes. Los fondos son escenográficos y teatrales. En este contexto, cada una de las artes manifestó esta ruptura, aunque también se mantuvieron elementos de los otros movimientos, quedando así con las siguientes características. Se mantiene el esquema del siglo anterior, es decir, no se inventan elementos arquitectónicos nuevos. Las columnas siguen estando formadas de una base, un fuste y un capitel, pero su ornamentación o tipo de decorado cambia. Las formas lisas o lineales cambian por las curvas, las líneas onduladas. Los arcos ya no son lisos, sino que presentan motivos florales, vegetales, zoomorfos y antropomorfos. Los elementos arquitectónicos son de la decoración. En el barroco no se sabe dónde termina la arquitectura y dónde empieza la escultura y pintura. Buscan la monumentabilidad y la majestuosidad. Elementos puros barrocos, que son pues la columna salomónica,
Eliminan los espacios vacíos cargándolos de detalles. Los materiales son mármol, hoja de oro, madera, cantera. Se juegan con los efectos de luz y de la perspectiva. Se empiezan a utilizar las ventanas ovaladas y redondas y se empiezan a utilizar las cartelas. La pintura sigue presentando un fingimiento en las posturas y en la realidad que se pinta, pero el barroco le agrega mayor movimiento en las telas, mayor movimiento en las extremidades de los personajes, las piernas y los brazos están cubiertos, pocas veces están pegados al tronco del cuerpo para dar la sensación de movimiento. Una pierna siempre va delante de la otra. Como fondo del cuadro dejan de utilizarse paisajes, colocan escenarios teatrales compuestos de cortinajes, telas o fondos totalmente oscuros. Predominio del color sobre la línea, los colores suelen ser vivos y las combinaciones de colores contrastantes. El uso de luz claroscuro se ilumina más a lo que se quiere dar prioridad, y el resto llega a ser tan oscuro que no se alcanza a distinguir las formas. El fondo de la pintura generalmente es negro o muy oscuro. En este estilo se llegará a llamar tenebrismo. Perspectivas ilusionistas, es decir, posiciones de cuerpo que naturalmente no se dan. Ninguna persona se para así. Esto se da sobre todo los giros de los cuerpos, por ejemplo, los pies miran a la izquierda y la cintura a la cabeza, la pintura mira al frente. Otro ejemplo se da en la forma en que las vírgenes barrocas cargan a los niños Dios, ya que los cargan con una sola mano, sin sostenerlos realmente. Así no se cargaría ningún bebé, porque se cae. También ponen telas o cortinas donde normalmente nadie las pondría. Esto lo hacen para rellenar los espacios en el cuadro. En los estilos anteriores se trataba de representar la realidad tal como es, pero de forma idealizada. Los personajes no tenían ningún defecto y siempre eran bellos. En el barroco se hacen más realistas, mostrando las cosas tal y como son, aunque se tengan que pintar los defectos o las cosas menos bellas. A esto se le llamó naturalismo. En la escultura se siguen utilizando pues los mismos materiales como el mármol y el bronce. Las figuras siguen siendo realistas, pero el movimiento es mayor y se gozan de hacer en las vestimentas o en las decoraciones de las paredes figuras caprichosas. Los cuerpos tienen demasiado movimiento y los rostros muestran claramente expresiones de los sentimientos que buscan expresar. Las posiciones de los cuerpos, tanto en la escultura como en la pintura, forman una S. Y aquí pues podemos identificar algunos de los ejemplos y algunas de las características barrocas de las pinturas y la escultura. Escultura sumamente realista que aunque representa a un Cristo muerto, representa mucho movimiento debido a esta línea curva que se identifica como la típica S de los cuerpos barrocos. Movimiento de las telas, de una impresión de mucho movimiento. El realismo de las llagas y la expresión de la cara es una característica típica del barroco. En el barroco es muy importante la muestra de todas las emociones en la expresión de los rostros. Y como podemos ver en todas las imágenes está lo que es la típica S del barroco. En la escultura barroca, el trabajo detallado de los mantos, ya que con ellos reflejan el movimiento. Aunque la S no es muy marcada, se alcanzan a distinguir el movimiento de los cuerpos muy característicos del barroco. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Ricky. Muy bien, hablando un poco ya sobre Bernini en su escultura y su gran habilidad para plasmar las texturas de la piel y los ropajes, así su capacidad para reflexionar la emoción y el movimiento eran asombrosos. Bernini introdujo cambios en algunas manifestaciones, mayormente escultóricas, como sean los bustos, las fuentes y sus tumbas, así como
como en El Esplendor, fue visto más sus técnicas. Será mi compañera Cristandi o Kayla. Pues aquí durante este periodo, pues Bernini fue uno de los arquitectos más interesantes y pues más destacados de esta época, debido a que fusionó de manera natural la arquitectura con sus esculturas, haciendo que las personas y los usuarios se involucraran por interesarse en la construcción de una manera más inconsciente, y ya que junto con los elementos y las esculturas formaban algunas historias relacionadas a la revisión. Y pues se ve claramente que durante esta época Bernini fue muy contratado por los papas para realizar detalles o esculturas para las iglesias. Le cedo la palabra a mi compañera Cristandi. Pues Bernini pues fue el creador del estilo escultórico, fue considerado el más destacado escultor de su generación y pues él pues influyó mucho en lo que es pues este estilo. Es pues el arquitecto más representativo de lo que es el barroco italiano, y pues el barroco pues ese es uno de los periodos más importantes en la historia de Occidente, ya que ha servido para la construcción de la identidad europea, que buscaba y deseaba con anhelo escaparle al clasicismo heredado del Renacimiento. Y también pues el estilo barroco pues nos dio lo que es esa realidad de lo que es escultura y pintura, esas expresiones que te hacen pues sentir ese sentimiento que pues el autor no te quiere expresar. Así pues que yo también pues considero uno de los estilos más importantes lo que es el barroco. Gracias. A continuación nos dejamos unos videos.